Las obras de Aristóteles pasaron varios siglos en un sótano de lo que hoy es el occidente de Turquía, antes de que alguien las sacara a la luz en el siglo I antes de Cristo. Cicerón, la gran eminencia de la época romana, aunque siguió a Aristóteles, quizá no conociera su obra de primera mano. Después de él, el hispano-romano Quintiliano escribió la extraordinariamente vigorosa y pragmática Instituciones Oratorias, en las que recordaba melancólicamente a Aristóteles. El otro gran texto romano que pervive es Ad Herennium, que fue el manual más popular hasta el Renacimiento. Con toda probabilidad Shakespeare lo conocía. Pero antes de llegar a Shakespeare, hemos de atravesar la Edad Media, en el que no se prestaba mucha atención a las teorías aristotélicas. Afortunadamente, el mundo islámico permanecía alerta y la mayoría de los textos clásicos que tenemos actualmente fueron conservados en su traducción árabe. Fue en el Renacimiento temprano cuando se retradujeron del árabe y volvieron a Occidente. En los siglos siguientes hubo dos influencias decisivas en la forma en que se desarrolló la retórica: el cristianismo y la palabra escrita. Los textos clásicos fueron forzados a adaptarse a un molde cristiano, cuando estudiosos como San Agustín y Santo Tomás de Aquino buscaron formas de presentar a los antiguos como cristianos. Y por supuesto, en los sermones el cristianismo ofrecía una ocasión formal habitual de hablar en público. Teníamos una forma de oratoria deliberativa cuyo objetivo no era tanto el bien en la política pública como ganar o mantener los espíritus. Y en la Teodicea, la justificación de Dios y su relación con los hombres. Así como en otros aspectos de la apologética cristiana, se manifestaban aspectos judiciales y epidícticos de la retórica cristianizada. Por otra parte, el hecho de que la transmisión sea escrita en vez de oral tiene consecuencias de gran alcance. La principal mutación fue el desarrollo del ars dictaminis, un cuerpo de sabiduría aceptada sobre la escritura de cartas que seguía los cánones clásicos de la retórica y los aplicaba en forma epistolar. En el Renacimiento, la retórica ya ocupaba un lugar tan central en la cultura como hábito del pensamiento que determinaba la forma en que se enfocaba el conocimiento. Shakespeare hace que Verón se lamente: frases de tafetán, precisos términos de seda, hipérboles exageradas, afectación púlida, figuras pedantes, esas muscas de estío me han inflado de vacua ostentación. Lo anterior pone claramente de manifiesto que Shakespeare no solo conocía las hipérboles exageradas y las figuras pedantes de la retórica formal, sino que pudo haber supuesto que su público estaría lo suficientemente familiarizado con ellas como para responder con exclamaciones de reconocimiento. Y seguramente lo estaba, dado que en la época de Shakespeare la retórica ocupaba un tercio de la educación básica. El currículo de las escuelas consistía en un sistema de 3 partes denominado trivium, que se consideraba el fundamento del saber, y que estaba integrado por el estudio de la gramática, la lógica y la retórica. Constituía la base de lo que vendría después, conocido como quadrivium, y que integraba el estudio de la aritmética, la geometría, la música y la astronomía, de estudio más difícil. Estas 7 materias en conjunto se llamaban las artes liberales, llamadas así porque eran la expresión de un concepto medieval heredado de la antigüedad clásica, que hacía referencia a las artes cultivadas por los hombres libres, en oposición a las artes serviles propias de los siervos o esclavos. Y así fue organizada la educación desde la Edad Media. Pero esta división de las artes liberales no es accidental, pues articula un sistema de pensamiento coherente. Las 3 artes del trivium están relacionadas con la mente, mientras que las 4 del quadrivium lo están con la materia. La hermana Miriam Joseph, nacida Agnes Lenore Rao,
Fue una monja estadounidense que estudió periodismo antes de hacerse novicia. Pasó la mayor parte de su vida adulta enseñando en el departamento de inglés de una universidad católica. Y movida por la conferencia de un profesor invitado de la Universidad de Chicago sobre la base metafísica de las artes liberales, la hermana Miriam intentó restablecer el antiguo Trivium como curso obligatorio para los estudiantes de primero de filología inglesa. Fue entonces que escribió una tesis doctoral sobre el efecto de la retórica formal en el lenguaje de Shakespeare, y siempre abogó por la introducción del Trivium en la educación. Es autora de El Trivium, las artes liberales de lógica, gramática y retórica, comprendiendo la naturaleza y función del lenguaje, de 1937. Categorizó la relación de las artes triviales de la siguiente forma. La lógica se interesa por la cosa como se conoce, la gramática por la cosa como se simboliza y la retórica por la cosa como se comunica, considerando a la retórica el arte maestra del Trivium.